pueden indicar con un amén cuando ya lo tengan. Dice la palabra de Dios, vamos a leer del 19 al 22. Dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Vamos a orar, vamos a darle gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú dándonos entendimiento, Señor, sabiduría, Señor, para que podamos entender lo que tú quieras hablar y lo que tú quieras que nosotros aprendamos, Señor, acerca de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, primeramente, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor, salud también, Señor, aún, Señor, en las pruebas, todas las cosas que está pasando en nuestra vida, Señor, seas tú glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, te lo pedimos, que seas tú sanándolos, Señor. Te damos gracias por los hermanos que están, los que no pudieron venir, Señor. Donde quiera que estén, Señor, también te pedimos que tú los bendigas, Señor, grandemente, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En el versículo 15 de ahí mismo, de Juan, capítulo 1, versículo 15, dice aquí: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, él empieza a hablar, él da testimonio de Jesús. Él está diciendo: a Él al que yo les dije, ¿sí? Este es testimonio, hermanos. Él está dando un testimonio arraigado. La comprensión de Juan es que la preexistencia de Jesús era antes, ¿sí? Él es en todos los sentidos que Juan está diciendo que Jesús existía mucho antes. Él no es un ser creado, Él es Dios. Amén. Cuando Juan dice: porque de su plenitud, ¿verdad?, tomamos todos, y gracia sobre gracia, aquí se refiere de la gracia de Dios, hermano, para con su pueblo, ¿sí? Y que esa gracia continúa y no se agota. La gracia de Dios no conoce límite. Amén. No conoce interrupción. Esa es la gracia de Dios para con el ser humano, para con todos nosotros, que por gracia, dice el apóstol Pablo, fuimos salvos nosotros. No por mucho lo que hayamos hecho, sino porque creímos en el unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Juan habla de la plenitud, la gracia anunciada. Juan dice: Dios, el verbo se encarnó. Juan trajo esa orden, la diferencia que había entre Moisés, que Moisés instituyó, vio a los hebreos, vio cómo los hebreos estaban allí, vio cómo aquellas personas que en el tiempo de Moisés, cómo ellos, hermanos, estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios. Pero más sin embargo, cuando Cristo viene a la vida de cada uno de nosotros, o la vida de las personas,
Él ordena todo. ¿Sí? Pero Jesús dice, Juan, él es el verbo. La declaración de Juan de que Jesús es el verbo perfecto del Dios invisible, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos, hermanos, pertenecían a la misma familia desde la eternidad. No cuando Jesús fue engendrado, sino ya existían desde la eternidad. La deidad de Jesucristo, lo que Juan habla, es la deidad, lo divino. Juan habla de la unidad, habla de la esencia, y él habla del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo que el testimonio de Juan, hermanos, está relacionado con los líderes de aquellos tiempos, ¿verdad? Aquellos conocedores de la palabra, ¿sí? Ellos van y le cuestionan a Juan, ¿sí? Ellos van y cuestionan a Juan, ¿tú quién eres? ¿Sí? Pero vamos a ver qué es lo que Juan dice. Juan era un precursor de Cristo. ¿Qué es precursor? Alguien que va abriendo brecha. Alguien que va adelante, ¿verdad? Abriendo camino. Eso es lo que significa el precursor. ¿Sí? Los judíos en aquel tiempo, ellos estaban interesados. ¿Quién era Juan? Ellos estaban interesados de que por qué Juan predicaba, por qué Juan hacía muchas cosas. Ellos estaban interesados de que, ¿quién eres tú? ¿Sí? Ellos le preguntaron, ¿tú quién eres? Él dijo, yo no soy el Cristo. Él hace un énfasis y le dice a los líderes judíos, yo no soy. ¿Sí? Y ellos preguntan, bueno, si tú no eres Cristo, entonces ¿tú quién eres? Juan dice, yo no vine a traer atención. Yo no vine a traer atención a mí mismo. Yo vine a traer la atención de aquel que viene en camino. ¿Sí? Aquel que es más grande, aquel que ya existía antes que yo. Eso es lo que Juan está hablando. Juan estaba enseñando y diciéndole, ¿verdad? Y señalando al Mesías. Juan rechazó completamente, afirmando de que él no era nadie. Él solamente era la voz que clamaba en el desierto. Él dijo, yo no soy el Mesías. Sí, yo no soy el Mesías. Sí. Él dice, no, él confiesa, él no negó de lo que ellos estaban hablando. Pero Juan tuvo el cuidado, ¿sí?, de decir, yo no lo soy. Alejó ese honor. ¿Por qué? Porque según antes, hasta el 2250 antes de Cristo, hay un Clemente de Alejandría. Dice que había algunos de los discípulos de Juan que predicaban como si su maestro fuera el Mesías. ¿Sí? Entonces Juan dijo, yo no soy el Mesías. Le preguntan nuevamente, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? No, no lo soy. Los sacerdotes y levitas en aquellos tiempos estaban muy interesados de conocer quién estaba predicando en el desierto. ¿Sí? Había una promesa de que Elías vendría antes del día del Señor. ¿Sí? Pero Juan dice, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo no soy nadie. Yo solamente predico. ¿Sí? Yo solamente hago el trabajo de predicar, de hablar, de enderezar el camino, de guiar a la gente el camino correcto.
Eso es lo que Juan está hablando. Pero había una promesa en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Vayan ahí. Malaquías 4, 5. ¿Lo tienen? Me puede indicar con amén. Es el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, aquí había esa promesa, ¿sí? Juan tuvo el cuidado, hermano, de decir de sí mismo que él no era Elías. Sin embargo, Jesús señaló que en un sentido Juan era Elías, ministrando en su oficio con el espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque de la misma manera como Elías se vestía, Juan se vestía, comía miel silvestre. Elías comía miel silvestre y Juan también comía miel silvestre. ¿Sí? Aquí Jesús aclara el ministerio de Juan. Aquí Jesús hace un énfasis de que Juan, ¿verdad?, venía con el poder y con el espíritu de Elías. ¿Elías qué hizo? Elías quería que el pueblo de Israel volviera a Dios. Elías quería que dejen la idolatría, dejen de adorar ídolos, adoren a Dios. Juan estaba haciendo la misma tarea, ¿sí? Pero veamos cómo Jesús dice en Marcos capítulo 9, versículo 11. Marcos capítulo 9, versículo 11. Vamos a leer al 13. Marcos 9, 11. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Aquí Jesús, ¿sí?, dijo que Elías sin duda ya había venido, ¿sí? Se refería aquí a Juan el Bautista, que desempeñó el rol de Elías, ¿sí? Juan estaba vestido de igual como Elías, hacía todo lo que Elías hizo, pero vemos como Juan, ¿sí?, Juan no dijo: yo soy Elías, yo soy el Mesías, yo soy el profeta. Juan dijo: yo vengo a preparar el camino para la venida del Señor. Y la pregunta que les hacen también: ¿eres tú el profeta? Y Juan que dice: no, yo no soy el profeta. Vamos a Deuteronomio 18:15. Ahí nos habla, allí vamos a ver que Dios prometió un profeta, ¿sí? Deuteronomio 18:15. ¿Tienen? Amén. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Un profeta prometido, ¿sí? Aquí estamos viendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra no fue una idea de último momento de Dios, no, sino parte del plan original de Dios desde la eternidad. ¿Sí? Aquí dice: ¿Dios prometió un profeta? Sí.
¿Cuándo? A su debido tiempo. Basando en las escrituras. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Mesías. Hablaron de alguien que iba a venir. Alguien que iba a dar su vida por el pecado de la humanidad. ¿Sí? Esta profecía se cumplió, hermanos, en Jesucristo. Vino Jesucristo como aquel que estaba prometido. Aquel cordero que iba a ir al matadero, que iba a ir a dar su vida por nosotros, por aquellos que iban a creer. ¿Sí? Pero Juan da su identidad a los líderes religiosos de aquel tiempo en Juan capítulo 1, versículo 23 al 28. Vamos a leer. ¿Sí? Juan 1, 23 al 28. ¿Lo tienen? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y les preguntaron, y le dijeron, ¿por qué? Pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Cuando le respondió diciendo, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Aquí Isaías había profetizado. En Isaías 40, él dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Ok, aquí Juan hace su trabajo. ¿Qué es lo que Juan hacía? Preparar el camino. ¿Sí? Él estaba preparando el camino. Su bautismo también, él bautizaba a aquellas personas. ¿Para qué? ¿Para qué Juan lo bautizaba? Para aquellas personas que venían con corazón arrepentido. ¿Sí? Pero vemos que Juan preparaba a las personas purificándolos para la venida del Rey, para la venida del Mesías. ¿Sí? La idea era, Juan decía, límpiense, alístense para una visita real. ¿Cuántos de nosotros vamos sucios a una visita? ¿O cuántos de nosotros vamos así con ropa sucia y nos vamos a presentarnos a un trabajo? Supongamos, ¿sí? Que tiene entrevista a un trabajo y usted va todo bien sucio, en short. Le van a decir, lo sentimos, pero no podemos aceptarlo así. ¿Sí? Pero Juan estaba preparando el corazón de aquellas personas para cuando el Mesías se presentara y lo pudieran recibir. Muchos lo hicieron y muchos no creyeron. ¿Sí? Aquí Juan hace un énfasis de preparar los corazones para la llegada del Mesías. Amén. Y ese Mesías estaba prometido. ¿Sí? Amén. Pero cuando Isaías dice, voz que clama en el desierto, preparad camino. Ok, la idea es, en aquellos tiempos, las carreteras del oriente en aquellos tiempos no estaban pavimentadas, como aquí, ¿sí? Eran menos caminos, eran caminos solamente. Cuando un rey tenía intención de visitar una provincia o un conquistador quería recorrer sus dominios, las carreteras, las personas iban y tenían que aplanar las calles o la carretera o el camino y enderezarlos y acondicionarlos para que cuando el rey venga, ¿verdad? No vaya a tropezar, no se vaya a caer el rey, ¿sí? Eso es lo que Juan está hablando, eso es lo que Isaías está diciendo
de que Juan estaba preparando el corazón de todas las personas de aquellos tiempos para que cuando el rey viniera, ellos lo pudieran aceptar. Gloria a Dios. ¿Sí? Juan dice, no importa quién sea yo, ¿sí? Yo no soy nadie, dice Juan, pero vengo a preparar el camino para cuando el rey venga, ustedes estén listos. ¿Sí? ¿Juan era un verdadero predicador? Amén. Sí. Amén. Juan, él no le interesaba presentarse como un verdadero predicador o un maestro. Juan estaba señalando al rey. Él señalaba al rey. Él señalaba a aquel hombre que venía, aquel hombre que él mismo lo bautizó. Él mismo vio cómo la paloma descendía, cómo el Espíritu Santo descendía sobre aquel. Él quería, su enfoque no era él, su enfoque era aquel Mesías prometido. Amén. Amén. ¿Sí? Pero aquí los fariseos estaban muy alucinados con una idea, ¿sí? ¿Qué derecho tenía Juan de estar bautizando? Si no es el Mesías, si no es Elías, si no es el profeta, ¿por qué tú bautizas? Juan no estaba enseñando algo ético, él no estaba dirigiendo a los hombres, ¿verdad?, a ser mejor, a ser exitosos. Él no estaba interesado en eso. Él estaba interesado y llamaba a la persona al arrepentimiento. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Mesías estaba cerca. El Mesías estaba entre ellos, pero no los conocía. Juan sí lo conocía. ¿Sí? Y la misión de Juan era preparar el camino a la venida del Mesías. Ellos le dicen, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ¿por qué? ¿Sí? Los fariseos, aquellas personas sí eran autoridad, ellos tenían toda la autoridad de decirle a Juan, bueno, ¿tú quién eres? Si conocemos a tus padres, ¿sí? Eran sacerdotes, ¿verdad? Los papás de Juan, o el padre de Juan. Zacarías era sacerdote. Y por lógica, él tenía que ser sacerdote. ¿Por qué? Porque viene del sacerdocio. Entonces, pero Juan no fue sacerdote. Juan era un predicador. Como muchos de nosotros podemos ser un predicador, como muchos de nosotros pueden ser un buen maestro, pero no nos enfocamos en nosotros mismos, sino enfocamos lo que es la palabra de Dios. El llamado de Juan era perfecto, ¿sí? Su llamado era bueno porque él predicaba, él enseñaba, él decía a la gente, prepárense, prepárense. El rey viene, el rey se acerca, el rey está por llegar. Pero también bautizaba. Él ministraba a las personas, ¿sí? Pero su bautismo era en agua, ¿sí? Juan dice, yo bautizo en agua, con agua. Juan demostraba su humildad. Juan demostraba su humildad de bautizar a aquellas personas en agua, para perdón, para arrepentimiento y purificarse y prepararse para la venida del Mesías prometido. ¿Sí? Sin embargo, el bautismo de Juan, ¿verdad?, era algo que aquellas personas, aquellos judíos no querían aceptarlo. ¿Sí? No querían aceptarlo. Pero la obra de Jesús, hermanos, en su bautismo del Espíritu Santo, representaba más que el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque Juan solamente bautizaba en agua, pero Jesucristo venía a bautizar con su Espíritu Santo a aquellos que creen. Aquellos que reciben a Jesús, Él recibe el sello del Espíritu Santo. Aleluya.
¿sí? Pero aún algo más extraño había ahí. ¿Sí? ¿Por qué el bautismo? Los judíos no aceptaban el bautismo. Ellos no querían ser bautizados porque ellos decían de que su padre Abraham, ellos venían de Abraham, ellos no necesitaban ser bautizados. El bautismo tenía que ser de aquellas personas, los gentiles que no eran judíos. ¿Sí? No eran. Los israelitas, hermanos, rechazaban el bautismo. Rechazaban. A un judío no se le bautizaba nunca, porque ellos decían ya pertenecían al pueblo de Dios y por descendencia de Abraham, porque ya eran circuncidados. ¿Sí? Ellos no necesitaban eso. ¿Sí? Ellos no querían ser bautizados. Ellos decían, no, nosotros no. Vayan con los gentiles. Dile a los gentiles que se bauticen. ¿Sí? Pero más sin embargo, había judíos, había personas que creían, ellos iban al bautismo. ¿Sí? Juan estaba haciendo lo correcto, sí. ¿Por qué? Porque los judíos también necesitaban ser bautizados. No porque eran pueblo de Dios, no pecaban o no hacían cosas. Ellos también pecaban. Sí. Pero ellos pensaban, por ser el pueblo escogido, no tenían por qué ser limpiados. No tenían por qué ser echados al agua. Pero Juan dijo, yo no bautizo más con agua. Pero hay ese uno entre vosotros, aunque no le reconozcáis, del que yo no merezco ni desatarse la correa de los zapatos. Gloria a Dios. Juan estaba hablando claro allí a los judíos. Él decía, yo no soy digno de desatar la correa de los zapatos. ¿Por qué? Porque en el contexto histórico, el esclavo es el que hacía ese trabajo, de desatar la correa de los zapatos a un visitante o al que llegaba a la casa. ¿Sí? Juan dice, yo no soy ni digno de hacer eso. Yo soy mucho más humilde. ¿Sí? Juan estaba diciendo, yo soy más que un esclavo, pero yo no merezco ni desatar la correa del zapato del Mesías. ¿Sí? Juan estaba hablando, Juan estaba diciéndole quién era aquel que venía. En Juan capítulo 1, versículo 26 al 27, ahí vamos a leer para ver. Juan 1, 26. Dice, ¿lo tienen? Juan 1:26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros, dice, no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Como dije, era el trabajo del esclavo. ¿Sí? Había un dicho rabínico que dice que en el que se decía que un discípulo debería estar dispuesto a hacer todo lo que fuera por su maestro, excepto, dice, únicamente desatar las correas o las sandalias. ¿Sí? Ese era un servicio demasiado humillante, muy humilde para uno. Pero Juan dijo, de eso yo no soy digno. ¿Sí? Yo no soy ni siquiera digno. No merezco ese ser esclavo, ni siquiera, dice Juan. Por eso, hermanos, que la misión de Juan era preparar el camino. La misión de Juan era guiar a las personas a Cristo, al Mesías. ¿Sí?
Esa era la grandeza, lo que Juan hablaba, lo que él decía, y él anunciaba la venida del Hijo de Dios. Juan no pretendía ser él, el punto. Juan no pretendía ser el objetivo, sino él estaba diciendo, yo quiero que ustedes conozcan, ¿sí? Yo quiero que ustedes conozcan a aquel que viene con poder, aquel que viene, que es antes que yo, ¿sí? Antes él ya existía. Aunque Juan era mayor que Jesús en la carne. Pero más sin embargo Juan ilustraba a Jesús como el divino, como aquel verbo que se hizo carne. Aquel logos que ya existía, la palabra ya existía antes. Pero vamos a ver, Jesús es el Cordero, que Juan da testimonio también. Juan el Bautista, en Juan 1:29. Juan 1:29 dice, cuando no lo tengan me pueden indicar un amén. Amén. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. ¿Sí? Aquí estamos viendo cómo Juan lo presenta, el Cordero. Si vamos al Antiguo Testamento, el Cordero, siempre cuando iban a sacrificar, ¿verdad?, un animal, llevaban un corderito para rociar su sangre en el altar. ¿Sí? Vemos también cuando murieron los primogénitos, Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, que matara un cordero. ¿Sí? Un cordero que esa sangre iban a poner en los dinteles de la casa. Juan está diciendo, he allí el Cordero del Antiguo Testamento que estaba revelado, está aquí con nosotros. ¿Sí? Él es el que quita el pecado. El Cordero del Antiguo Testamento solamente cubría el pecado, no quitaba. Pero el Cordero que quita el pecado del mundo, Juan lo estaba presentando. ¿Sí? Aquí vemos cómo Juan, ¿verdad?, en su ministerio, él dice, él presenta al Cordero de Dios. ¿Sí? Él dice, este Cordero va a ir a la muerte, va a ir a una cruz por el pecado de la humanidad. Él proyectaba aquel Cordero. Él decía, este es el Cordero, ese es aquel que yo dije antes de mí él ya existía, antes de mí él ya estaba. Y Juan, hermanos, no se presentó a sí mismo. Él nunca tuvo su interés nunca fue de decir, yo soy el Juan el Bautista, mira, yo tengo tantos diplomas y todo eso. No, él no se presentó de esa manera. Él solamente se presentó como aquel que clamaba, una voz que clama en el desierto. Así debemos presentar todos nosotros, ¿verdad? No debemos de presentar nosotros, yo soy fulano de tal, tengo tantos, fui a tal universidad y todo eso. Eso es algo como de segundo término, ¿sí? El primer término que debemos de presentar es presentar a Jesús. Ese es el objetivo cuando nosotros presentamos el Evangelio. Presentemos a Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios y como el Redentor. Amén. ¿Sí? Juan proclamó a Jesús, hermanos, como un gran ejemplo, como un maestro divino. Presenta a Jesús, él proclama a Jesús
como el sacrificio por el pecado del mundo. ¿Sí? He aquí, dice, el gran maestro. He aquí el Cordero. He aquí el Mesías. Él utilizó el Cordero como un símbolo, ¿sí? Como un símbolo del Antiguo Testamento. Como aquel animal que un corderito no tenía culpa. Lo llevaban al matadero, lo mataban. ¿Para qué? Para cubrir el pecado de aquel pecador. Pero el Cordero que quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Él vino ¿qué? Él vino a lidiar el problema de la raza humana. Él vino a lidiar ese problema que tenía con el Padre. No había comunión con el Padre. Antes de venir a Cristo nosotros no teníamos comunión con nuestro Dios. No había esa comunión, no había esa unidad. Nosotros estábamos separados de Dios. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que cuando Él vino, Él nos une. Él nos une, nos unió. Y nos dio vida en abundancia. ¿Hemos recibido nosotros la vida eterna? Sí. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero cuando Juan dijo y vio a Jesús que venía hacia él, lo presenta el Cordero de Dios. Juan dice, ese es el Cordero perfecto, ese es el Cordero limpio, ese es el Cordero sin mancha, ¿sí? Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y Juan dice, ese es el Cordero que fue sacrificado en el jardín de Edén. ¿Para qué? Para cubrir la desnudez de nuestros primeros padres. Es el Cordero que Dios proveyó a Abraham. ¿Sí se acuerdan cuando iba a matar a su hijo? Fue el sustituto de Isaac. Y Juan dice, Él es el Cordero de Pascua para Israel. Y Juan también dice, Él es el Cordero para el sacrificio por la culpa en los sacrificios levíticos. ¿Sí se acuerdan en el sacrificio de Levíticos? Amén. En el libro de Levíticos habla mucho de los sacrificios. Cada uno de estos corderos, hermanos, los animalitos cumplieron un rol en la muerte. ¿Cómo? Ellos cumplieron. Ellos fueron muertos por culpa de alguien. Pero Cristo vino a morir por culpa de toda la humanidad. Y dio su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. ¿Sí? Cuando Juan dice, Él el que quita el pecado, Él quita. En el sentido original es que Él lleva, ¿sí? Lleva el pecado. Lleva sobre sí mismo, dice en el original griego, lleva sobre sí mismo. Ese verbo quitar también tiene la idea de llevarlos y desaparecerlos. ¿Sí? Juan nos dice que los pecados de todo el mundo, Juan dice, todos los pecados del mundo, aquellos que reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador, Él quita el pecado. Amén. ¿Sí? Quita el pecado Así es. del mundo. El pecado, hermano, es lo que nos separa de Dios. ¿Sí? El pecado hace mucho daño en el corazón del ser humano. Y el pecado nos separa de una relación íntima con Dios. Pero el sacrificio de Cristo nos une para estar en la presencia de Dios. Aleluya. El sacrificio de Cristo nos purifica a cada uno de nosotros cuando
reconocemos nuestros pecados. Gloria a Dios. ¿Sí? Vemos la capacidad que tiene la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados. Gracias, Señor. Aún el pecador más, el que haya hecho lo peor en la vida, el Señor los puede limpiar. El Señor Amén. limpia. El Señor quita su pecado. El Señor Así es. quita todo. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por Amén. que Dios ha hecho Gloria a esa su vida? nombre. Así es. Juan, todavía él presenta, él sigue diciendo, y él todavía da el testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen? Amén. Juan capítulo 1, versículo 30 al 34. ¿Lo tienen? Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué Juan dice? Porque era primero que yo. ¿Sí? Porque en realidad Juan nació antes que Jesús. Y Juan sabía cuando Juan dijo es antes de mí. Hablaba de la preexistencia eterna de Jesús. Hablaba de la preexistencia de Cristo y que Jesús es Dios. Él hablaba de la divinidad de Jesús. Él estaba diciendo que Él ya existía mucho antes que yo. ¿Sí? Él introduce a Jesús ahí. Él introduce como aquel verbo que se encarnó. ¿Sí? Entonces aquí vamos como Dios, ¿verdad?, le dio a Juan una señal. ¿Sí? ¿Qué es una señal? Una señal, ¿verdad? Que Juan está diciendo allí que aquel que vieras una paloma descender sobre él, ese es. ¿Sí? Ese es el Hijo de Dios. Juan fue testigo confiable. Juan fue testigo de lo que Jesús hizo y lo que él vio en aquel momento, la evidencia. Juan lo tenía. ¿Sí? Estaba aprobado por Dios. Juan tenía ese conocimiento. Juan sabía cuando el Espíritu Santo posa sobre Jesús. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Vemos como Juan, ¿verdad?, tenía ese conocimiento. En realidad, era confiable lo que Juan estaba hablando. ¿Sí? Entonces vemos como Juan da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Él dice ahí, y yo le vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es el Hijo, Él es el primogénito, Él es Dios. Él es aquel que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Amén. El Evangelio de Juan, hermanos,
hace un énfasis, ¿sí?, sobre el rol de Juan el Bautista como un testigo fiel, como alguien que predicó, como alguien que señaló a Jesús como el Hijo de Dios, como alguien que proclama en un desierto. El desierto significa todas las adversidades de la vida, ¿sí? El desierto significa todos los problemas de la vida. Muchas veces tenemos problemas, estamos pasando por un desierto. Muchos decimos eso, ¿sí? Y el desierto, hermanos, es cuando estás en el desierto, ¿qué es lo que buscas? Buscas agua, ¿sí? Y es cuando nosotros, hermanos, debemos de tener más comunión con Dios. Debemos de tener esa sensibilidad de que Dios está tratando en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Juan era un predicador. Juan predicaba a las personas. Esas personas, hermanos, que escuchaban la palabra de Juan, tenían muchos problemas, igual como nosotros. Estaban en el desierto. Ellos querían escuchar a Juan porque Juan hablaba del Mesías. Juan hablaba. Juan fue testigo cuando vio a Jesús. Juan lo bautizó, ¿sí? El testimonio de Juan era confiable. Claro que era confiable. Era un testigo de lo que él estaba viendo, ¿sí? Y Juan, como testigo confiable, sabía quién era Jesús, sabía lo que Jesús vino a este mundo y sabía lo que Jesús iba a representar a la humanidad. ¿Sí? Amén. Eso es lo que Juan hablaba. Eso es lo que Juan predicaba. Y eso es lo que Juan representaba. Él representa como el precursor de Cristo, como alguien que va abriendo brecha, como alguien que va aplanando la calle. Gloria a Dios. Alguien que va viendo, ¿sí? El rey viene. El rey viene y dice, límpiense. Hagan lo que el rey diga. Juan estaba allí. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar, tenemos que predicar el mensaje de salvación. Amén. Tenemos que presentar a Cristo como el único Señor que quita el pecado. ¿Sí? Tenemos que presentar a ese Cristo que fue inmolado en la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Ese es el objetivo de cada uno de nosotros, de presentar al Señor resucitado. Gloria a Dios. Pero hay otros testimonios más, ¿sí? El testimonio de los primeros discípulos. En Juan capítulo 1 versículo 35 al 42 vamos a leer allí. Amén. Dice: dos de los discípulos de Juan comienzan a seguir a Jesús. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Los primeros discípulos. Aquí estamos viendo cómo esos dos discípulos, ¿verdad?, siguen a Jesús, ¿sí? Pero vemos cómo Juan lo presenta. Juan dice: este es el Cordero, aquí está el Cordero de Dios. Él no se presenta: yo soy Juan, mucho gusto, y mira, no, él presenta al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Juan el Bautista no está enfocado en presentarse a sí mismo, ¿sí? Él dice: mira, el Cordero de Dios. ¿Nosotros a quién presentamos? ¿Nos presentamos a nosotros mismos cuando presentamos el Evangelio? No, nosotros no podemos presentar a nosotros mismos. Tenemos que presentar a aquel que da vida, aquel que es desde la eternidad y sigue siendo eterno. Gloria a Dios. Tenemos que presentar a aquel Cordero inmolado en la cruz. Tenemos que presentar a ese Cordero. Nosotros somos nada. Dice la Biblia que somos polvo, ¿sí? Y no tenemos nada. Y cuando morimos, no nos llevamos nada. ¿O quién se lleva su carro? Nadie se lleva su carro, nadie se lleva nada. Así como venimos al mundo, así nos vamos. Pero la única forma, o lo único que nosotros llevamos, es lo que el Señor nos ha dado: la vida eterna. Amén. Aleluya. ¿Sí? La vida eterna. Gloria a Dios. Eso es lo que llevamos. Y aquel que no tiene la vida eterna no se lleva nada. Es peor todavía. ¿Sí? Es peor todavía. ¿Por qué? Porque se presentará delante del Señor un día. Allí será enjuiciado. Allí será condenado a una muerte eterna. ¿Sí? Entonces estamos viendo que los primeros discípulos, ahí estamos viendo, ¿verdad?, los primeros discípulos de Jesús, ¿sí? También los discípulos que andaban con Juan, los sigue a Jesús, ¿sí? Sigue a Jesús. Juan dice: sigan a él, yo mengo y que él crezca, ¿sí? Juan fue a la cárcel. Juan ya no tenía más que hacer, ¿verdad? Pero Jesús siguió, enseñó a sus discípulos, empezó a darle lecciones a sus discípulos, y los discípulos empezaron. Así fue como Jesús entra, y como Juan lo presenta, y como Juan, ¿verdad?, da la entrada para la venida del Mesías. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta enseñanza es para que nosotros podamos entender el Verbo encarnado. Gloria a ¿Sí? Dios. Podemos entender lo que yo he estado hablando hace dos, ¿verdad? Es el tema número 3. 2 temas anteriores, ¿verdad? La divinidad de Jesús, quién es Jesús. Y voy a estar siguiendo hablando, conociendo a Jesús más adelante. Pero el enfoque es que conozcamos a Cristo, que conozcamos a Jesús, su ministerio, su obra. Gloria a Dios. ¿Sí? Cuando Él anduvo caminando en esta tierra. Vamos a conocer también, ¿verdad?, por qué Jesús habló en parábolas. Por qué Jesús habló de una forma que la gente pudiera entender. Por qué Jesús también hizo milagros. ¿Por qué Jesús no hizo milagros en lugares donde la gente no creía? ¿Sí? Vamos a estar mirando, vamos a ir a llegar a la cruz. ¿Cuántos quieren llegar a la cruz? Amén. Le damos gracias a Dios. Aleluya. Así es. Le damos gracias a Dios, hermano, porque a través de las Escrituras nosotros vamos a ir siendo enseñados, y la palabra de Dios es la que nos va a guiar y enfocarnos más quién es Jesús. Amén. ¿Sí? Juan dio testimonio.
los apóstoles dieron testimonio. Todos aquellos, ¿verdad?, en la iglesia primitiva daban testimonio como ellos habían sido salvos. Pablo dio testimonio de Jesús. Pablo reconoció de que todo lo que él era no era nada, lo tenía por basura. Pero más sin embargo, cuando Cristo viene a su vida, él reconoce la divinidad de Jesús. Él reconoce a Jesús como el Señor. Él reconoce a Cristo como su Señor. Porque él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? ¿Qué quieres que haga? Y Pablo empieza su ministerio. Así vamos a estar viendo todo lo relacionado a Cristo. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor de esta mañana, esta tarde? Le damos gracias a Dios, hermanos, porque a través de esto, como dije, vamos a aprender mucho. Vamos a aprender de lo que Cristo hizo en la vida de cada uno de nosotros cuando aún no éramos salvos también, ¿verdad? Vamos a aprender, ¿verdad?, cómo Jesús, cómo Cristo estuvo con sus discípulos, cómo Cristo anduvo, aún estuvo en la tierra, perdón, en la iglesia primitiva, cómo se manifestaba, ¿sí? Pero todo es porque el Señor nos ayuda, el Señor nos guía y tengamos, ¿verdad?, ese conocimiento que muchas veces no se habla, ¿sí? No se habla, pero creemos que la palabra de Dios es eficaz, es como una espada de doble filo y penetra hasta el corazón, hasta el último rincón de nuestro corazón. Ahí es donde va la palabra. Amén. Así damos gracias al Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y sigamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Juan el Bautista, Señor, él nos identificó como a sí mismo. Señor, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero, Señor, señalado del Antiguo Testamento. Aquel Cordero, Señor, que iba a venir por un pueblo escogido, un pueblo que iba a creer. Señor, creemos, Señor, que tú eres el Cordero de Dios, Cristo. Te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo amado. Señor, aún sin merecernos, Señor, tuviste misericordia de nosotros y te damos muchas gracias. Mira, Señor, aquellos que están pasando por un desierto, aquellos que están pasando, Señor, por alguna situación, alguna enfermedad, Señor. Señor, te pedimos que seas tú tocando sus corazones, Señor, sanando las enfermedades. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú ministrándolos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Tú eres el alto y sublime, tú eres el todopoderoso, tú eres el Dios verdadero que nosotros hemos conocido. Señor, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a identificarnos más, Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso que hemos estado aquí, Señor. Bendice a los hermanos, bendice en los hogares, en los trabajos, en los negocios. Bendice, Señor, con nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que no pudieron venir, Señor, en este día, Señor, te pedimos que tú los bendigas también donde quiera que estén. Y te damos gracias, Señor. Bendice a los jóvenes, los niños también de este lugar. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo